Esta mañana vamos a continuar, estamos en Daniel capítulo 3. Nabucodonosor volvió otra vez al paganismo cuando él había hecho ya una confesión pública y el espíritu de profecía dice que se había apartado del paganismo. Y sus sacerdotes paganos tuvieron la idea de que se hiciera una estatua como la que había tenido en el sueño, pero a él se le ocurrió ir más allá y hacerla toda de oro. Las intenciones son obvias y claras, que el deseo del ser humano era ir en contra de la voluntad de Dios, ir en contra de lo que Dios había establecido. Pensaba él que podría tal vez, al hacer la estatua toda de oro, alterar el orden y perpetuar así eternamente y para siempre el dominio glorioso de Babilonia. Ni Nabucodonosor, con toda su gloria, la religión babilónica idolátrica pagana de aquel tiempo, ni nadie en el correr del tiempo puede alterar un ápice, una tilde de la palabra de Dios. Todo lo que Dios ha dicho, en el momento de Dios, en el tiempo de Dios, sin premura ni demora, todo tendrá un cumplimiento exacto como Dios lo ha dicho. Nadie puede alterar, nadie. Cuando lleguemos allá al capítulo 7 de Daniel, vamos a ver que un poder se levantaría sobre la tierra y que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Desde ya les digo algo. Muchos adventistas decimos es que lo alteró, lo cambió. La Biblia no dice que la alteraría. La Biblia no dice que lo cambiaría. La Biblia dice que pensaría en cambiar. Cada uno tiene la posibilidad de pensar lo que quiera. Nabucodonosor aquí en el capítulo 3 está pensando que puede alterar el curso del tiempo, del futuro, los eventos, los sucesos que Dios había revelado. Él pensó, pero les hago una pregunta y demás estaría. ¿Pudo acaso la estatua de Nabucodonosor, el hecho de ser toda de oro, alterar mínimamente lo que Dios había revelado en su palabra? Jamás, nunca. Así que estamos allí, en el campo de Dura. Después vimos que después de dar a la orden de cuando se tocaran los instrumentos músicos, todo el mundo adorara a la estatua que había hecho. Vimos a esos tres jóvenes maravillosos, el cual es nuestro deseo profundo, y esa es la razón, creo yo, que seguimos conectados cada mañana, porque el anhelo más sincero, más fuerte de nuestro ser, es imitar la fe de estos jóvenes para que Dios se glorifique en nosotros, que podamos honrar su santo nombre en medio de la adversidad más fuerte que podamos enfrentar en esta vida. Para ello hemos llegado a entender que debemos aprender a ser fieles a Dios en el día a día, en las cosas pequeñas del diario vivir. Si fallamos, si fracasamos, si somos desleales, aquí si ajustamos las cosas a nuestra forma de pensar y de ver, finalmente estaremos no preparados para enfrentar lo más grande. Y si cedimos en las cosas pequeñas, querido y querida, ten la seguridad que vas a ceder en las cosas mayores. Vas a temblar, te vas a espantar y vas a caer. Entonces, que en las cosas pequeñas del diario vivir, Dios nos encuentre fieles a su palabra, fieles a su voluntad. Ya el Espíritu Santo te dirá qué cosas son, dónde, y hay tiempo para enmendar, para corregir, para triunfar sobre esas cosas pequeñas, porque Jesús nuestro Salvador sigue aún intercediendo por nosotros. Llegamos al punto a discutir si había sido mala idea haber hecho una estatua. Y realmente, como la hizo, sí, horrible, pésima idea. Pero vimos que nada más lindo pudo haber sido hacer una estatua exactamente al modelo que Dios había dado y dejarla plantada allí para las generaciones sucesivas. Tal no fue el caso. Y es allí donde se corrompe todo lo que pudo haber sido bueno, cuando tiende a otra orientación, a glorificar el yo, el ego, la humanidad caída. Vimos que lo que hacía mala o diabólica a la estatua era que era una representación hipócrita, falsa, engañosa de lo que Dios había dicho.
Vimos de que eso es lo mismo cuando nosotros alteramos la palabra de Dios, a lo cual la palabra de Dios dice que no debemos hacerlo. Número 1, para no ser hallados mentirosos, y número 2, para no ser castigados. Hay de aquel que quite o añade a lo que Dios ha revelado. También vimos que otra de las razones por la cual era maligna la estatua era que la habían convertido en objeto de adoración. Era un Dios falso. Y eso está penado por la palabra de Dios. No tendrás dioses ajenos, ni de oro fino como había sido la estatua, ni de madera, ni de yeso, ni de nada. Porque todos ellos son ídolos. Y la Biblia dice, semejante a ellos son aquellos que se postran delante de ellos. En otras palabras, nunca seremos más, nunca superaremos, nunca seremos mayores de aquello ante lo cual nos postramos. Si nos postramos ante un ídolo, seremos menos que un ídolo. ¡Qué aberración! ¡Qué insulto para Dios! El ser humano que lleva su imagen y semejanza se postre ante algo que es infinitamente inferior a él. Por eso es que Dios detesta, odia la idolatría. Pero qué belleza cuando nos postramos delante de nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Nunca seremos más que Él. Pero qué dicha el poder saber que llevamos su imagen y semejanza. Y por último, vimos que otra de las razones por la cual era horrible, horripilante la imagen, era porque era so pena de muerte el no adorarla. Y terminamos viendo ese día, si mal recuerdo, que ni aun Dios va a destruir a uno solo porque no lo adore. ¿Recuerdan eso? ¿Verdad que con eso cerramos la semana? Amén. Que Dios nos invita a que lo adoremos. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Nos invita a que lo adoremos, mas dijimos que si no lo adoramos es porque no lo conocemos, es porque no lo amamos, y todo eso cae en la raíz del pecado, porque como hizo énfasis Diógenes, personalmente, voluntariamente yo decido por el pecado, hago mi elección, echo mi libre albedrío por el pecado, y si llego a elegir el pecado, entonces el pecado va a impedir que lo conozca, sus atributos maravillosos, que lo ame, que le obedezca. Así pues, dijimos que íbamos a entrar este día ya a algunas fechas que son importantes y necesarias que las tengamos anotadas en al pie de nota de nuestra Biblia, en algún espacio allí, para que podamos vivirlas recordando, que son muy importantes cuando estamos enseñando a alguien acerca de los sucesos históricos que vienen a darle fuerza y seguridad a la fe que profesamos. Alabo a Dios por el libro de Daniel y Apocalipsis, que están allí para cimentar mi fe, que los grandes pensadores, las mentes brillantes del mundo, no podrán apartarme de un escrito está por la seguridad que tengo que el Dios que inspiró el libro de Daniel es el Dios verdadero. Amén. Amén. Con eso en mente, abriendo la introducción a la semana, quedamos de que mi amado Diógenes y Susi, yo no sé cómo va a ser Susana porque está desvelado. No, aquí estoy. Somos todo oído y aquí juntos te podemos ayudar y ya después entonces entro con los datos que tengo. Anda, tienes 45 minutos para ti, Susi. Pues uno nada más necesito, si acaso. No solamente les voy a dar la fecha que yo encontré, porque así como Diógenes, mi fin de semana fue de loco y no me olvidé, como pueden ver. Pero me estaba pensando, porque yo tampoco me decía, Señor, pero ¿dónde fue? Ajá, me puse a buscar, porque uno lo escucha, uno lo lee, y si no lo marcas con tanta información es absolutamente imposible recordarse de todo, pero lo que tengo es que encontré para que ustedes elaboren en ello, pero solo el problema es que es en inglés. Ya les voy a decir, si pueden buscar en el libro se llama en el capítulo 3 se llama Fiery Daniel and Revelation, okay.
el libro escrito por Uriah Smith. Ok, lo estoy abriendo otra vez. Y en el párrafo que dice D-A-R, Daniel and Revelation, 78.2. Ok, eso no sé si lo quieren, si lo escribieron. En inglés dice, está refiriéndose en el verso 1, dice, lo voy a leer en inglés, pues en inglés. Nebuchadnezzar, the king, made an image of gold, whose height was three scores cubit, and the breadth thereof 6 cubits. He set it up on the plain of Dura in the province of Babylon. Simplemente está diciendo que lo que no entiende mucho, que es un poco del historial de lo que se encuentra en el capítulo, que Nabucodonosor hizo una estatua y dio las medidas que habíamos dicho, 60 por 6, ¿no? Y que son 90 traducido a los pies. Y hicimos referencia al número de hombres, 666. En el plano de Dura, en Babilonia. Entonces dice, there is a conjecture extant that this image had some reference to the dream of the king as described in the previous chapter. Está refiriéndose a que esta imagen está refiriéndose a la imagen que hizo Nabucodonosor. It has been erected only 23 years subsequently, according to the marginal chronology. Dice que fue construida, yo había mencionado 20, pero aquí dice 23 años después de cronológicamente lo que había pasado con lo del sueño. In that dream, the head was of gold, representing Nebuchadnezzar's kingdom, that was succeeding by metal. Entonces, no les voy a leer todo, porque no quiero quitarte tiempo a ti para que lo expliques. Pero entonces ahí va dando la referencia que, tú sabes, la estatua originalmente, de acuerdo al sueño, era de oro y de los otros metales y eso. The kingdom, let's see, that his kingdom should not give way to another kingdom. Entonces, al final dice, hence, instead of having simply the head of his image of gold, en vez de haber hecho la estatua, cuando él construyó la estatua, haberla hecho de la cabeza de oro, él hizo toda la estatua de oro. To denote that the gold of the head should extend through the entire image, para aclarar o decirle a todo el mundo que la cabeza de oro debe ser toda la estatua, en vez de solamente, la estatua debe ser todo de oro, no solamente la cabeza. Or in other words, that his kingdom should not give way to another kingdom. O en otras palabras, lo que él quiso decir con hacer la cabeza de oro es que su reino debería haber reinado por todo el tiempo, en vez de permitir que otro reino pase a su lugar. It is probable that the high here mentioned 90 feet, y aquí lo dicen en pies, and the lowest estimate was not the height of the image proper, but included the pedestal also. Está refiriéndose a la estructura de la estatua, que también muy probablemente los 90 pies incluyan el pedestal. Nor is it probable that any more than the image proper, if even that was of solid gold. Así que es muy probable que la estatua era de oro sólido. It could have been overlaid with this plates, que no era probable, que muy probable la estatua no era tal vez solo pura, sólida de oro, tal vez fue overlaid, como se diría, como cubierta completa. ¿Perdón? Sí, cubierta, revestida. Vestida, exacto, with this plate, nicely joined at a much less expense, con un costo mucho menos grande, without detracting at all from its external appearance, que fue hecha no necesariamente puro sólido oro, pero bien hecha para que no haya distracción de que era de oro. En otras palabras, el probar su punto. Entonces yo leyendo esto me puse a pensar 23 años. Muchas veces cuando uno conoce la verdad del Evangelio, y pensé en la parábola del sembrador,
Depende donde haya caído esa semilla en el corazón, o crece, se multiplica, o se la llevan los pájaros, o sabemos las 4 probabilidades, ¿no? Y en el caso de Nabucodonosor, no sé, habrá crecido un poquito y después él permitió que las influencias de estos consejeros y su estilo de vida que él tenía pagana, y con estos ídolos y eso, lo haya hecho olvidar. Porque no creo que llegó al punto 23 años y empezó la estatua, sino que habrá pasado unos años y él empezó a construir la estatua, porque ¿cuánto tiempo toma construir una estatua de esta magnitud? No conozco la tecnología que habrán tenido. Sí, vamos a decir, los arquitectos, esa gente súper inteligente, en 2 años la hicieron, en 1 año. No sé el tiempo que habrá tomado, aquí no lo dice, pero sabemos que el tiempo que él tuvo, 23 años, de acuerdo a esta lectura, es bastante tiempo para, si tú no permitiste y continuaste, vamos a decir, su círculo no habrá sido el círculo de Daniel y los amigos. Los círculos habrá sido, gracias Daniel por tu interpretación, por decirme el sueño, tu Dios es todo, bla, 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 bla. Y a través del tiempo él fue corrosive, poquito a poco, dejando que las influencias del estilo de vida que él anteriormente siempre llevaba lo afectaran para que se olvidara de la grandiosa revelación que Dios le dio a través del sueño y la interpretación. Eso es lo que yo concluí. Muchísimas gracias, Susi. No das la impresión de que estás desvelada. Estás allí, firme y determinada. Esta tarde me arrastraré, pero ahora estoy despierta. Esta tarde me repongo. Muy bien, gracias, Susi, muy amable. Dijiste que el comentario al cual echaste mano es de Urias Smith. Urias Smith, muy bien. Urias Smith fue un teólogo en nuestro medio, una persona como cualquiera de nosotros. Lo que acabas de leer no es una autoridad, es una opinión personal. Uh-huh. Y él fue uno de los causantes por las cuales nosotros, las generaciones después de él, ya no fuimos a Daniel con el espíritu de investigación, nos conformamos a su comentario y dimos por hecho de que eso era todo. ¿Cuánto daño hizo Urias Smith con ese comentario? Porque si te das cuenta, él dice de acuerdo a la cronología, pero ¿dónde está esa cronología? ¿De dónde sacó él esa cronología? No hay una respuesta, no hay una autoridad, simplemente él dijo eso, y eso fue lo que hizo tanto daño, porque Urias Smith alteró la postura original, la postura adventista de los pioneros concerniente al libro. Es ahí donde ya aparecen ciertas declaraciones y que fue como un desvío de lo que nuestros fundadores del adventismo enseñaban acerca de Daniel. Y cuando Pero no te preocupes. Cuando él escribió esto, ¿ya estaba con esa posición? Oh, sí. O sea, los libros, Daniel y creo que así se llaman, ¿verdad? Daniel y Apocalipsis de Urias Smith, algo así se llama el comentario, ¿verdad? Sí, se llama yo tengo... Uh-huh. Sí, yo tuve los libros en el pasado y yo sé el lack of progression que hicieron en mí, esos libros, porque de pronto los tomamos como inspirados y no lo son. No son inspirados. En primer lugar, quiero compartir con ustedes, yo no sé si ustedes tienen a la mano el comentario bíblico adventista. Allí quiero comentarles algo relacionado a Daniel capítulo 3 y vamos a comenzar allí antes de darles fechas que basta y vamos a ir al espíritu profecía, que la inspiración dice, porque donde lo inspirado habla deberían de callar las demás voces, ¿verdad? Pienso yo. Ya no es que yo pienso, es que yo opino, es que yo me imagino, carece de valor. Una vez está escrito, es mi deber, es para mi bien aceptar lo que está escrito como está escrito sin alterarlo. Pues antes de llegar ahí, dice el comentario
acerca del capítulo 3. Dice, no se da ningún... Escuche bien cómo comienza. ¿No tienen, alguno de ustedes tiene el comentario bíblico? Lo tengo. ¿En qué página? Mi cielo, yo lo tengo en el teléfono, en soft copy. Tienes que irte donde está comentando el libro de Daniel y allí tienes que avanzar al capítulo 3. En el comienzo, la primera línea del capítulo 3 te tiene que aparecer esto. Gracias. Ok. Dice, no se da ninguna fecha para los acontecimientos registrados en este capítulo. ¿Se dan cuenta? No hay ninguna fecha para los acontecimientos registrados en este capítulo. El nombre del rey, porque comienzan mencionando en el capítulo 1 el nombre de Nabucodonosor. El nombre del rey es la única indicación del tiempo en que esto ocurrió. La Septuaginta y la traducción griega de Teodosión ubican estos acontecimientos, o sea, los comentarios de los teólogos, ellos son los que ubican estos acontecimientos en el 18º año de Nabucodonosor. Oye, y si yo entiendo 18 a 23 de Urias Smith, hay una gran diferencia, ¿verdad? Son 5 años. Así que ya podemos ver conflicto entre estos teólogos. Algunos eruditos consideran que esto es una interpelación, o sea, nada, eso es una apuesta por ellos. Razonan que los traductores creían que la colosal estatua fue erigida para conmemorar la captura final. ¿Escucharon bien? Razonan, suponen, sugieren que los traductores, que la estatua fue erigida para conmemorar la captura final de Jerusalén. O sea, después de la tercera invasión de Nabucodonosor. Yo se los voy a mostrar al ratito con la Biblia. Sin embargo, aquella ciudad no fue destruida en el 18º año de Nabucodonosor, sino en el 19º, en el 19 años. La fecha 580 a.C., presentada durante mucho tiempo en el margen de la versión King James Version, se deriva de la cronología de Ussher, de allá en su página, etcétera. Y no tiene, escuche bien, y no tiene una base histórica suficiente. O sea, todos esos detalles nosotros debemos de tomarlo en consideración cuando queremos entender algo de Daniel. Lo que estamos viendo anteriormente son suposiciones. Son quizás, o tal vez, a lo mejor, pues no tenemos mayor indicación. Algunos comentadores, esto es otro grupo, ubican esta narración, estamos del capítulo 3, la estatua de oro. Ubican esta narración en el periodo que sigue a la locura de Nabucodonosor, descrita en el capítulo 4. En otras palabras, están algunos narradores poniendo el capítulo 3 después del capítulo 4. Oye, ustedes están viendo el cuadro. Y el mismo comentario dice, pero esto no puede aceptarse como hemos demostrado. Ellos mismos dicen, o sea, esto es casi locura. Estamos seguros, dicen ahora estos comentadores, nuestros comentadores adventistas, pero siguen siendo comentadores. Estamos seguros de que los acontecimientos narrados en el capítulo ocurrieron más tarde de los capítulos 2. Oye, poner el capítulo 3 antes del capítulo 2, ¿qué coherencia tendría? O sea, ninguno. ¿Cómo iba a ser una imagen antes de tener el sueño? Por favor. Uh-huh. ¿Cómo que el que no está seguro en esto es porque ya no está seguro en nada? Así de sencillo. Etcétera. Dice además una comparación de los discursos de alabanza en Nabucodonosor, siguen ellos narrando aquí, la historia secular no nos, escuche bien, en ese mismo párrafo abajito dice, la historia secular no nos ayuda para encontrar la fecha del acontecimiento. O sea, incluso la historia, hay ahí como un vacío, que no hay
materia de dónde apoyar, porque la historia puede decir, si la historia dijera fue tal fecha, pues, oye, no necesitamos mayor evidencia que la evidencia misma de los hechos. O sea, alterar la evidencia es ir contra la razón. Sin embargo, sin almanaque, o sea, el calendario de los babilonios, de la corte escrita en el año tarará, elimina ese año como fecha posible y hace que poco probable que el acontecimiento hubiese ocurrido hacía poco tiempo. Ese almanaque da una lista de todos los funcionarios más importantes de gobierno que ejercieron cargos durante ese año, o sea, el registro de los que estuvieron en funciones en el imperio ese año, o sea, son crónicas de Babilonia. No menciona a Daniel ni a sus 3 amigos. Ustedes ya saben por qué, ¿verdad? Eran odiados, eran discriminados, o sea, ponerlos en esa lista, o sea, simplemente no. Razón, probablemente dicen los comentarios. No mencionan a Daniel ni a sus 3 amigos, ya que el acontecimiento descrito en Daniel 3 dio por resultado el ascenso de los 3 hebreos, y ya que no es probable que hubieran sido destituidos poco tiempo después de su promoción, por lo menos no los 3 de una vez, pudo haber transcurrido un tiempo considerable entre lo narrado del capítulo 3. Escuche bien la prudencia que ellos usan. Pudo haber transcurrido un tiempo considerable. Esto es sensato, o sea, esto es una manera de, bueno, ahora sí como alguien dice, bueno, y levanta las manos. Pero Urias Smith fue muy atrevido al declarar 23 años literales, directos. O sea, no puedes tomar una postura cuando estás parado en el abismo. O sea, no tienes base, estás en el aire. Pero a mí me gusta lo que ellos acá hicieron. Pudo haber transcurrido un tiempo considerable entre lo narrado en el capítulo 3 y la fecha de almanaque de la corte. La influencia del sueño del capítulo 2 sobre los acontecimientos del capítulo 3 demuestra que los acontecimientos del capítulo 3 no pueden ubicarse en la última parte del reinado de Nabucodonosor, como otros lo han hecho, que lo ponen ya de último. Algunos, escuche bien, porque alguna postura vamos a tener que tener nosotros. No podemos encogernos de hombros y decir, bueno, como no se sabe nada, pues yo tampoco aporto nada, me quedo en la... No. Es que tenemos que tener una postura. Y aquí viene algo bonito que yo quiero compartir con ustedes, y después que veamos qué es lo que el espíritu de profecía dice, qué es lo que la Biblia contiene, nos vamos a dar cuenta que esto está muy cercano a la realidad. Dice esto. Algunos han sugerido la posibilidad de que hubiese ocurrido en el año 594, 593, por las siguientes razones. Recuerden que esta fecha ya la están poniendo bien cerca al 605, cuando Nabucodonosor comenzó a reinar. ¿Recuerdan eso, verdad? No. Sí. Nabucodonosor comienza su reino en el 605. Ya algunos han sugerido la posibilidad de que esto de la estatua se pudo haber dado allá por el año 594. ¿Ok? Entonces, si yo entiendo mal, del 94 al 600 hay 6 años, al 605 hay 11 años por allí. Bueno, no estoy diciendo nada todavía, solo quiero que vuestra mente se acerque. ¿Cuán cerca está esto del comienzo del reinado de Nabucodonosor? Por las siguientes razones. Esta fecha coincide con el 4º año de Sedequías, que en ese año hizo un viaje a Babilonia. Vamos a ver eso más adelante. Interesante. ¿Recuerdan ustedes que la convocatoria del rey fue a todos los gobernadores, a todos los vasallos? Se les mandó la orden que debían de comparecer ese día a la inauguración de dicho monumento que el rey había mandado hacer. Y en la Biblia sí encontramos, y vamos a verlo adelantito, de que el rey, puesto por él en Jerusalén, viajó a Babilonia. ¿A qué otra cosa iría a Babilonia? Muy bien, dice acá, Sedequías, persona de carácter débil y vacilante. No se podría esperar que Sedequías, persona de carácter débil y vacilante, tuviese los mismos escrúpulos religiosos que impidieron que Sadrach, Mesach y Abednego obedeciesen el mandato del rey. Sin embargo, escuche bien esto, con esto termino porque después siguen otras posibilidades. Sin embargo, esta
hay coherencia en esta. Y cuando hay coherencia, yo tengo que buscar más información, y por la gracia de Dios, información sobra. Buscad, y la promesa es, hallaréis. Y yo alabo a Dios, porque Él no iba a dejarnos así en el limbo, en la nada. Dice, sin embargo, es tan solo una posibilidad el suponer que la fecha de este acontecimiento hubiera coincidido con la visita de Sedequías. Ok. Se desconoce la razón por la cual no se menciona a Daniel en este capítulo. ¿Verdad que no lo mencionamos cuando leímos? Daniel no aparece allí. Uh-huh. Solo sus amigos, sus 3 amigos, y hay muchas hipótesis de por qué Daniel no estaba allí. Quizás lo había enviado el rey, según algunos, a algunos negocios del imperio lejos, porque él sabía ya que Daniel jamás y nunca se postraría ante eso. No sabemos. Cuando lleguemos al cielo tendremos el tiempo de hablar con Daniel y decirle, oye Daniel, siempre me cautivó el por qué no estuviste ahí, por qué no se te menciona a ti. Y pues nada mejor que tener la historia a primera mano. Hay muchas cosas que yo quiero saberlo directamente de los actores bíblicos. Y yo creo que también ese es el deseo de ustedes. Amén. ¿Verdad? Muy bien. Dejamos ese comentario allí. Y ahora yo voy a recordarles las invasiones que hubieron. Les voy a dar ya fechas de los babilonios al pueblo de Dios que aún restaba en Jerusalén. Nabucodonosor hace su primera incursión de invasión en el año 605. Recuerdan que en ese año 605 muere el papá, él sale corriendo a Babilonia para que nadie tome el trono, él sube el año de ascensión al trono. En el 605 vamos a ver eso en segundo libro de los Reyes. Permíteme preguntarle, ¿ya había dado yo esta fecha? ¿Verdad que no hablé fechas la semana pasada? No, ¿verdad? Muy bien, es que no quiero ser repetitivo, aunque para los que están hoy por primera vez les sería útil de igual forma, pero me gustaría avanzar porque si no, de plano nunca vamos a llegar al capítulo 11 y 12 de Daniel. Vamos al libro de Reyes, segundo libro de los Reyes. Capítulo 24. Dice el versículo 1 del capítulo 24. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim, que es el rey que se menciona en Daniel, vino a ser rey, vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él, etcétera. Esto sucede en el año 605, confirmado por la historia. O sea, esto tiene base. Muy bien. Avancemos al verso 8 del capítulo 24. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar. Y reinó en Jerusalén 3 meses, ni siquiera medio año, 1/4 de año. El nombre de su madre fue Najusta, hija de Elnatán de Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Muy bien. Esta invasión de Nabucodonosor se llevó finales del 598 y principios del 597. Podemos decir entonces que Jerusalén cae en manos de Nabucodonosor en el 597. La segunda invasión fue en el año 597. ¿Estamos allí? Sí. Muy bien. Tercera invasión. Miren cómo está todo eso en un mismo capítulo. Recuerden que hay años
Y hay dramas que lo hemos visto, hay mucho dolor, mucho sufrimiento. En la primera, Daniel y sus 3 amigos van a Babilonia, engrillados, atados con cadenas y todo. Ya vimos todo lo que pasaron, la bienvenida que les dieron, etcétera. O sea, lo que estamos leyendo por encima ahorita tiene mensajes profundos incluidos en ella. Mas lo hemos ido viendo poco a poco, ¿verdad? El versículo 12 dice: entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia. ¿Recuerdan ustedes qué pasaba a los que salían al rey de Babilonia y se entregaban? ¿Qué era la promesa de Dios por medio de Jeremías? Lo hemos repetido varias veces. Que iban a ser cuidados. Que iban a vivir, ¿verdad? Porque Dios había permitido que esas invasiones se dieran, porque su pueblo se había podrido. Literalmente, se habían corrompido, y Dios queriendo trabajar todavía con su pueblo, esperanza para la iglesia laodicense de estos últimos días. Y eso es lo que muchos grupos aledaños al margen de nuestra iglesia, a nuestra corporación, que se escucha feo, pero así es, no logran entender cómo Dios, con un pueblo tan podrido en estos días de estos reyes, todavía quería trabajar con ellos. Todavía no los había abandonado. Todavía en medio de tanta escoria, en medio de tanta corrupción, Dios, su amor era tan grande y no los abandonó. Y como dice la Biblia, por amor a mí mismo, por amor a las promesas mías hechas a vuestros padres, yo sigo lidiando con ustedes. La iglesia adventista del séptimo día podrá estar pasando por apostasía, podrá estar pasando por tibieza, podrá estar pasando por mundanalidad. Aún así, hasta hoy día, Dios sigue deseando, queriendo y luchando trabajar con ella, amonestándola, llamándola al arrepentimiento. Sin embargo, debemos de recordar firmemente que llegó el tiempo finalmente que al pueblo de antaño se le fueron dados 70 semanas. Se le fue dado un tiempo definido ya. 70 semanas están asignadas para tu pueblo. De allí yo levantaré otro pueblo. Nosotros no podemos, el hecho de que Dios sea amor, que sea tan bello y que no nos ha desechado, aunque esté afuera, pero de la puerta no ha partido, está tocando aún, está llamando al arrepentimiento. Gloria a Dios por ello. Mas en el libro de Cantares, finalmente vemos que el amado se marchó. Cuando lleguemos allá vamos a recordar lo que les he mencionado. Así que Dios estaba trabajando con este pueblo tan pervertido, tan que no hay palabras para describirlo. En el versículo 10 dice del capítulo 24: en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, o sea, el toro en persona. Allí estaba. También fue. Bárbara, ¿no? Contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes, sus oficiales, y los prendió el rey de Babilonia en 8º año de su reinado. En el 8º año del reinado ¿de quién? De Nabucodonosor. De Nabucodonosor, obviamente, ¿verdad? Entonces usted hace cuentas. Si Nabucodonosor comienza en el 605, 8 años después, ¿a qué año lo lleva? 597, correctamente. Fue donde dije que él había caído, ¿no? Finalmente. Fíjense que estos detalles para entender la historia bíblica antes de Cristo es donde nosotros tenemos que dominar nuestra mente, porque el tiempo se contaba entonces de mayor a menos. Después de Jesús viene de menor a más. 2018, 2019, 2020, 2023, 2024 y así, y el próximo año va a ser 2025 con la ayuda de Dios, y después vendrá el 2026. ¿Qué cosas nuestros ojos verán? No lo sé, pero imagínense nada más. Pero
de Jesús para atrás es 1 año, antes de Jesús 2 años, y así usted se tiene que ir. Nabucodonosor comienza 605 antes de Jesús, su reino, y ahora tiene usted que estarle restando, ¿ok? Para que una dinámica allí que debe de estar algo que podamos dominar como estudiantes de la profecía, porque es muy esencial, porque si no nos enredamos. Así que 8 años, oye, la Biblia está dando un dato acá. 8 años después de su reinado cayó Joaquín en la segunda invasión. Muy bien. Allí en el versículo 14 dice, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes. Miren a quién se está llevando. Hasta 10,000 cautivos. Gentillo, ¿no es cierto? Y esta es la segunda deportación. Y a todos los artesanos y herreros, no quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. 15. Asimismo llevó cautivo a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales, a los poderosos de la tierra cautivos, los llevó de Jerusalén a Babilonia. Es tan lindo, y voy a volverlo a repetir en los últimos versículos de este capítulo, cómo terminó Joaquín. Porque al que obedece a Dios le va bien, aunque en el momento las circunstancias parecen ser adversas, pero si usted está sufriendo por la voluntad de Dios, hermano, le va a ir bien. Hay un final dichoso para el hombre de paz. Amén. Aunque en el momento no te estés yendo tan bien, sé fiel a Dios, y el que ríe de último es el que ríe mejor. No es el que esté riendo ahorita. No. Sométete a Dios, y aunque hayan lágrimas, aunque haya dolor, pero al final la promesa es vosotros reiréis. Capítulo 24, versículo 27, solo para recordárselos, dice, aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes, que Evil-Merodac, rey de Babilonia, en el primer año del reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel, porque él se entregó. Porque él dijo, bueno, está bien, mamá, nos tenemos que ir, pero hijos, mamá. Y llevó a su mamá, a sus mujeres, a sus esposas, a sus hijos, y nadie murió. Y ya él, con el correr del tiempo, dice que el rey Evil-Merodac lo sacó de la cárcel. 28 dice, y le habló con benevolencia. ¡Qué hermoso! Y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le volvió a conceder el honor. Es bueno Dios, ¿verdad, hermanos? Cuando le obedecemos, aunque en el momento él tuvo que ir encadenado a Babilonia. Es bueno Dios. Amén. Y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Eso era lo que Dios quería para todo el pueblo. Comenzando con el rey. Cuando Babilonia venga, salgan, entreguen, no. Pero los profetas falsos decían, no, tienen que pelear, porque esta es la casa del Dios eterno, ningún impío debe de venir a pisotear aquí lo sagrado, etcétera. Pero eran más corruptos y desleales a Jehová como solo ellos. Desobedecían al profeta Jeremías, que en sus días él estaba allí, amonestándoles que hicieran caso a la voluntad de Dios. Muy bien. Tercera invasión. Versículo 18. Hermano Donald, tengo una preguntita, hermano. Creo que me vengo leyendo, pero parece que me perdí. No lo escuché muy bien. Pero en el versículo 27, Evil-Merodac dice que era rey de Babilonia después de Nabucodonosor. Sí, mi hermano. Entonces, en el capítulo 5 de Daniel, cuando habla de Belsasar era hijo de Evil, ¿o cómo está eso ahí?
Ok, muy buena pregunta, Omar. Y siempre, siempre Omar no se queda con ninguna intriga, con ninguna cosa que lo desubique. Te felicito, sigues siendo el mismo. A ver, dada la pregunta de Omar, voy a invitar a todos que puedan recordar esto. Nabucodonosor fue hijo de Nabopolassar. Nabucodonosor se sentó en el trono después de que su padre Nabopolassar falleciera en el año 605. Nabucodonosor comienza su reinado en el 605. Nabucodonosor murió en el año 562, gobernando así un total de unos 43 años. ¿Ok? ¿Están conmigo? ¿Están anotando eso ahí? Les voy a mandar la captura, pero quiero hacerles recordar eso. Evil-Merodach. Hermano, vaya más despacio, que quiero apuntar, pero va a 1000 usted, hermano. Ok, perdón. Pero si lo puede poner en mensaje las fechas, hermano, con nombres. Sí. Yo voy a mandar eso, ¿de acuerdo? No, okay. Está bien, solo escuchen ahorita y luego en el grupo les va a llegar la captura, ¿de acuerdo? Amén. Ok, entonces, Evil-Merodach, hijo de Nabucodonosor, comienza su reinado del 562 al 560. Prácticamente gobernando un estimado de 2 añitos y un poquito. El hijo de Evil-Merodach, Nabuzaradán, comienza su reinado del 560 al 566. Es aquí donde, Omar, viene la pregunta. 66. Pero es que en el versículo 5, cuando Babilonia cae, está Belsasar. La Biblia omite los nombres de estos reyes que existieron en Babilonia. De paso, Belsasar no era hijo en el sentido que nosotros conocemos, papá, hijo, nieto, bisnieto, tararán. No, el relato está en el concepto que manejaban los hebreos cuando decían, y se los voy a mostrar más al rato, que tal rey fulano, hijo de David. ¿Cómo hijo de David si habían pasado un montón de reyes? Pero es un punto de referencia, como haciendo referencia de la descendencia del más importante, del más sobresaliente. O sea, Belsasar llega a ser, les explico acá rapidito. Evil-Merodach fue hijo de Nabucodonosor. Nabuzaradán fue hijo de Evil-Merodach, nieto de Nabucodonosor. Labashi-Marduk le sigue a Nabuzaradán, que vendría siendo bisnieto de Nabucodonosor. Y Belsasar vendría siendo tataranieto de Nabucodonosor, el que se menciona en el capítulo 5. O sea, de Nabucodonosor a Belsasar hay Nabucodonosor, Evil-Merodach, Nabuzaradán, Labashi-Marduk, Nabonido, que fue papá de Belsasar, y Belsasar. Hay 6 reyes en la lista de la historia de los reyes que gobernaron del 605 al 539, cuando cayó Babilonia ante los medos y los persas. ¿Ok? Por eso, y gracias a Dios por esa referencia que aparece en Crónicas 25, porque debe de despertar en el lector apasionado esas intrigas y preguntas que aparecen en la mente de Omar. Pero espérate, ¿quién es este Evil-Merodach acá diciendo rey de Babilonia si en Daniel no aparece? Y no es el único el que no aparece en Daniel. Hay otros que no aparecen, pero de igual forma existieron. ¿De acuerdo, hermano Omar? Sí, hermano. Ok, y ya luego les pongo la captura allí, ok. Muy bien. Vamos a ver entonces la tercera invasión, que fue en los días de Sedequías. Versículo 18, del mismo capítulo 24 donde estamos. ¿Lo tienen? Amén. Sí. Muy bien. Dice, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén, ¿cuánto tiempo? 11 años.
11 años, muy importante, porque las fechas que necesitamos está en la edad de la cronología de los que sirvieron en cargos públicos. Ellos eran los almanaques de aquel tiempo. No había que tu almanaque como el que tenemos hoy día. Entonces la fecha que necesitamos va a encontrarse en la vida de los reyes, sus obras, etcétera. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Hamutal, hija de Jeremías de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, contra Jerusalén y Judá, hasta que los echó de su presencia. ¡Wow! ¡Qué tristeza! Y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Esa rebelión, cuando fue capturado, dice el versículo 5 del capítulo 25, y el ejército de los caldeos, porque él trató de huir, salió de noche, se escapó con su ejército y se quiso escapar de la mano fuerte de Nabucodonosor. Versículo 5 dice, y el ejército de los caldeos siguieron al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla, y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías. Se dan cuenta que en la segunda invasión no se menciona una sola muerte. No hubo muerte en la segunda invasión, solamente hubo de transportación al exilio, pero no se menciona muerte. A cambio acá dice, degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya. ¡Qué dolor inimaginable! Y a Sedequías, después de que contempló esa escena, le sacaron los ojos y atado con cadenas, los llevaron a Babilonia. Versículo 8. En el mes quinto. Recuerdan de que su final, de acuerdo a Jeremías 29:22, él fue asado a fuego. ¿Verdad? ¿Ya vimos eso anterior? Sí, lo vemos. Que fue asado a fuego. Sí, el fin de él fue un final miserable, horrible. La paga del pecado, hermanos, es... no sé, no hay palabras. Versículo 8. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de ¿quién? De Nabucodonosor. De Nabucodonosor. ¿Se dan cuenta quién es la base para las fechas? Rey de Babilonia vino a Jerusalén, Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová, la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén. Quemó la casa de Jehová. ¿Por qué Dios permitió que se quemara su casa? Esa respuesta la daremos a continuación en el libro de Ezequiel. ¿Por qué tanta la ira? ¿Por qué tanta la rabia? Y dijo, préndanle fuego. Abomina mi alma esta casa. La detesto con todo mi ser. Préndanle fuego. Reduzcan la ceniza. Vamos a ver eso en Ezequiel en un momento. Vamos a ver el mismo relato para que vayamos disfrutando y armando el cuadro en nuestra mente. Vamos a ver lo mismo en el capítulo 36 de Segundo de Crónicas, segundo libro de las Crónicas, capítulo 36. Y qué rápido se fue la mañana. Ya comienzo a ver movimientos acá donde estoy. Dice el capítulo 36, verso 1, perdón, mis hermanos. Entonces el pueblo de la tierra
tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. Aquí comienza el desenlace final, los últimos reyes que operaron en Jerusalén. Joacás hereda el trono de Josías. La próxima semana, mañana, con la ayuda de Dios, si estamos vivos, vamos a remontarnos un poquito atrás por la importancia que ya lo mencioné antes, de saber de qué fue lo que ayudó a Daniel y a sus amigos a estar incólumes, con esa firmeza de propósito, esa determinación que es digno de admirar y de imitar. Y eso es lo que Dios demanda de sus súbditos en su reino. Nos vamos a remontar mañana un poquito, vamos a regresar unos versículos antes del 36. Pero por hoy, para ir cerrando, quiero que veamos las 3 deportaciones nuevamente registradas acá. Dice, de 23... Di la cita otra vez, perdón, Donald. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, versículo 2, estoy leyendo ya. Estamos allí. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y 3 meses reinó en Jerusalén. 3 mesecitos. El rey de Egipto, aquí Egipto todavía respira como potencia, como país poderoso, como nación fuerte. Todavía, es más, son sus últimos respiros. Y el rey de Egipto le quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y 1 de oro. Y estableció el rey de Egipto a Eliakim, hermano de Joacás, por rey sobre Judá. O sea, eran hijos del mismo rey, ¿verdad? Del rey Josías, porque dice que puso a Eliakim, hermano de Joacás. Si son hermanos, usted tiene que tener este cuadro bien nítido, definido en su mente, para entender mejor la profecía de Daniel. Tiene que entender, porque por eso Dios dejó estos detalles, para que nos familiaricemos, vivamos allá en aquel tiempo, y así el cuadro va a decir, wow, qué hermosa pintura. Si nosotros brincamos detalles, y hermanos, no solamente no entendemos en su totalidad, sino alteramos el propósito por la cual la profecía nos fue dado. Y yo creo de todo corazón que esa fue la experiencia de Urias Smith. Mi postura. No necesariamente tiene que ser la suya. Capaz si usted ama mucho a Urias Smith, y no quiero ofenderlo. El rey de Egipto puso a Eliakim, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén. Y escuche lo que hizo. Y le mudó, le cambió el nombre ¿a qué cosa? Joacim. Ok, muy bien. A los que tienen micrófono encendido, la pregunta: ¿cuál era el nombre original del rey a quien Nabucodonosor deportó por primera vez a Babilonia? ¿Recuerda? Joaquín. Ese mero. Joaquín. Sí, Joaquín no fue el segundo que se entregó. El rey. No. Joacín. Joacim. Joaquín fue el segundo, perdón. Joacim, o sea, Ok. a este que está acá es al que primero llevan a Babilonia. Extraño el aporte de Evelyn, porque Evelyn es la que primeritos... ¿Dónde estás, Evelyn? ¿Estás ahí todavía? Escuchen la pregunta. Escuche bien la pregunta. Bendecida hija. Escuche bien la pregunta. ¿Cuál era el nombre original del rey que Nabucodonosor deportó por primera vez a Babilonia? ¿Cuál era el nombre original? El nombre original Eliakim. era Eliakim. Correcto, gracias. Lo que quiero es de que ustedes se familiaricen tanto con estas declaraciones, porque tienen su razón del por qué. Estableció el versículo 4 del capítulo 36, estableció el rey de Egipto a Eliakim, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén, y le mudó el nombre de Joacim. Cuando yo llego a Daniel, yo no conozco a Eliakim, yo no sé quién es Eliakim, nunca imaginé, pero
Ahora la Biblia me dice, Donald, Eliakim y Joacim son la misma persona. La razón por la cual se llama Joacim en Daniel es porque el rey de Egipto le cambió el nombre. ¿Qué significado tiene que a los vasallos les cambien el nombre? Recuerden que eso mismo se hizo con Daniel y sus amigos en Babilonia. Cierto. Sus dioses. Muy bien, porque representan la victoria a sus dioses. Pero la razón fundamental de cambiarle nombre es porque ahora son propiedad del conquistador. O sea, es una manera de decir, tú eres mío, tú haces lo que yo te pido. A ver, Diógenes, dime una cosa. ¿A ti quién te puso nombre? Mi mamá y mi papá. Eso significa seres a quienes tú estabas sujetos a. Seres a quienes tú debías respeto. El cambiarle nombre aquí es, mira, chico, aquí mando yo. Tú eres mi niño. Aquí mando yo. Y el cambiarte nombre, tú vas a recordar siempre a quién le debes el honor de llevar este nombre, etcétera. Bueno, en este caso, el nombre y el cargo donde te puso, porque él fue puesto por ese rey. Absolutamente. Lo mismo allá a los otros que fueron puestos por Nabucodonosor. Se decía que era Matanías. Exacto. Versículo 5. Eliakim, que es más conocido por Joacim. Y la pregunta es, fíjense mis hermanos, ¿verdad que nosotros conocemos más a Joacim que a Eliakim? Cuando nosotros deberíamos de tener bien claro que Eliakim fue el que fue prisionero a Babilonia, a quien el rey de Egipto le había cambiado el nombre a Joacim. Si nosotros entendiéramos eso, así se nos sería más práctico, más fácil, de cierta forma, entender mejor el libro de Daniel, porque estaríamos familiarizados con datos, con detalles que tienen el razón del por qué están en la Biblia. Así que cuando comenzó a reinar Joacim, ¿era de cuántos años? ¿Están conmigo en la lectura? 25, versículo 5 de Crónicas 36, segunda Crónicas 36. 25 años. Muy bien. 25 años era Eliakim cuando comenzó a reinar, en lugar de Joacaz, su hermano, a quien el rey de Egipto lo venció, lo derrotó, se lo lleva a prisionero y pone a Eliakim, a su hermano. 25 años. Recuerde usted esta edad. 25 años. No se les olvide que mañana voy a comenzar con esta fecha. Y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová, y lo puso en su templo en Babilonia. La primera deportación. Versículo 9. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y a la vuelta del año el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia, juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequías. Aquí aparece aquel amigo nuestro que ya vimos que le fue horrible, su hermano, por rey sobre Judá en Jerusalén. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, la tercera invasión. Y 11 años reinó en Jerusalén. 11 años reinó Sedequías en Jerusalén, del 597 al 586. ¿Verdad? Cuando comenzó a reinar en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló. Él no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. O sea, no se humilló delante de Dios. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios, e endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Qué horrible. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad en los días de Sedequías, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando, ¿qué cosa? La casa de Jehová. La casa de Jehová, el cual él había santificado en Jerusalén.
Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. ¿Es bueno Dios, sí o no? Amén. Amén. Miren, aún estando viviendo en la mayor perversidad inimaginable que pueda llegar a la mente del ser humano, viviendo, como dice la Biblia, en contaminación, en perversidad. Hermanos, no hay palabra para describir cómo llegó a vivir el pueblo de Dios. Aún con todo, Dios enviaba constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Razón por la cual lo hacía. Cuán maravilloso es nuestro Dios. Amén. Te ve a ti en pecado, en abierta rebelión, como miembro de su iglesia, como parte de su pueblo. Te ve a ti y me ve a mí en pecado y no nos abandona, sino constantemente a través de himnos, a través de sermones, a través de mandando amonestaciones, porque Él no quiere la muerte del impío. ¿Recuerdas eso, Diógenes? Amén. Él no quiere la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su mal camino, porque Él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. El versículo 16 es lo más triste, nefasto y profundo. Mas ellos, somos nosotros. No es que Dios no quiera perdonarnos. No es que Dios no quiera restaurarnos. No es que Dios no quiera manifestar su grandeza sobre nosotros. Somos nosotros, somos ellos. En ellos nosotros nos deberíamos de ver reflejados. Mas ellos hacían ¿qué cosa? Escarnio. Hermanos, el pueblo de Dios, a quienes ellos amonestaban con cariño, con amor, porque la destrucción estaba ya encima de ellos, mas ellos hacían escarnio, hacían memes de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlando de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, porque ya no hubo más remedio. No permitamos llegar a ese punto. No es que Dios te deje de amar, no es que Dios deje de amarme. Nunca. Es porque nosotros somos que llegamos al punto no remedio, no remedio. Nada nos puede curar, ni la misericordia, ni la gracia, ni el amor de Dios, nada. No hubo ya remedio para el pueblo. Y Dios en su corazón quebrantado, con profunda tristeza, vio con sus propios santos y tiernos ojos la destrucción de su pueblo, la destrucción de su heredad, la destrucción de su propia casa. Dios no podía ya habitar en medio de su pueblo porque se habían entregado al adulterio espiritual, a la idolatría. No hagamos eso a Dios. Sea Él el soberano en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Se merece Él eso, sí o no? ¿Es bueno Dios? Sí. Amén. ¿Por qué acariciar otros dioses cuando tú amas a tu esposo o a tu esposa? ¿Cómo tener ojos para otra mujer? A menos a que el pecado te haya enceguecido y comiences a contemplar la belleza de jardín ajeno, cuando el tuyo podría estar mejor. Solo es cuestión de cuidarlo, de mantenerlo, de darle la atención debida. A Dios le dolió tanto que lo habían abandonado a Él, fuente de agua viva, y habían cavado para ellos cisternas rotas que no retienen agua. Hermanos, meternos en la historia del antiguo Israel es con el objetivo de no ampararnos y decir, bueno, no somos los únicos, también ellos. No, hermanos, su historia está escrita, como dice el apóstol Pablo, para que no codiciemos cosas que ellos codiciaron. Porque si ciertamente Dios no perdonó la rebelión y el pecado, la apostasía en ellos, ¿qué te hace pensar a ti que Dios actuará de forma diferente contigo cuando Dios no hace acepción de personas? Los quiero mucho. Los amo en el Señor.
Les mando un fuerte abrazo. Espero que nuevamente la palabra de Dios nos haya sacudido y amemos una vez más la gloria y la santidad de Jehová. Amén. 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 Amado Dios, nuestro amado Padre, muchas gracias por estar con nosotros en este estudio de tu palabra. Muchas gracias por mover nuestros corazones para que despertemos y vivamos una realidad de tu venida pronto a esta vida. Señor. Ayúdanos, podamos cada día desear, amar, estudiar, vivir tu santa palabra. Amén. Dios, gracias, dice a tu hijo Donald, su esposa, su familia. Pero bendiga cada lo que estamos en esta plataforma, el privilegio de poder tomar este tiempo en la mañana para buscarte, para escucharte, con todo nuestro corazón, para desear verte, Señor. Gracias, Padre. Bendice a mi amada hija, bendice Amén. a tu esposo, a mis nietos, bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por el amor que nos da los unos por los otros. Gracias, Donald. Gracias, Señor. Quédate con nosotros en este día. Mente en nuestros corazones para que podamos vivir tu palabra. Amén. En el nombre de Jesús. Lo agradecemos y lo. Amén, Señor. Amén. Amén.